Hola, en el presente video veremos un tutorial sobre el diseño de una fuente de voltaje DC regulada mediante diodo Zener. El circuito a diseñar es entonces una fuente de voltaje de 5 voltios DC que alimenta una aplicación que requiere una corriente de carga de máximo 20 mA. La figura muestra el circuito propuesto, el cual se compone de los siguientes elementos: una fuente de voltaje sinusoidal en la entrada que representa el toma de energía de su casa o de un laboratorio de una universidad, en este caso de 100 voltios RMS, un transformador ideal con una relación de espiras de 14:1, el cual posee una impedancia de entrada en el primario de 0.5 ohmios, aquí mostrada en serie con la fuente de voltaje sinusoidal, y en la salida o en el secundario, en el punto 3 y 5 mostrado aquí, dos terminales que poseen en el medio un tab central que corresponde a la tierra del circuito. Las dos terminales 3 y 5 entonces van conectadas a dos diodos que van a permitir una rectificación de onda completa para alimentar el resto del circuito. Además también se requiere un condensador que se requiere calcular, una resistencia R para frenar la corriente que pasa por el diodo Zener y la carga que representa a esta aplicación que queremos alimentar o a la cual le queremos entregar energía. Dicho lo anterior, el objetivo del transformador que está conectado acá es entonces reducir el voltaje que llega de la red domiciliaria de 100 voltios RMS aproximadamente, reducirlo a 12 voltios pico. Entonces, si la relación de espiral es de 14:1, se logra esa reducción del voltaje RMS 120, que en realidad serían 169 aproximadamente voltios pico, y reducirlo dividido 14 a 12 voltios pico en el secundario, en el punto 3 y el punto 5 respectivamente. De ahí que se requiere esa relación de vueltas de 14:1. Con relación al diodo Zener que está en el circuito, tenemos un diodo de referencia 1N751, el cual presenta un voltaje Zener de 5.1 voltios a una corriente de 20 mA y a una R dinámica de 17 ohmios. Además, también se requiere una decisión de diseño que corresponde a la corriente mínima del diodo Zener, que en este caso deberá ser limitada a 7 mA, la cual vamos a justificar ahora más adelante. Todo esto a fin de mantener el diodo en su régimen de ruptura. También suponemos que el voltaje de entrada que alimenta el regulador está oscilando entre 10 voltios y 12 voltios aproximadamente. Entonces la idea es, dadas esas condiciones, diseñar la fuente de voltaje que cumpla estas exigencias. Vamos a ver a continuación el diseño requerido. Bien, dicho lo anterior, lo que tenemos acá entonces es un problema de diseño, el cual entonces exige un manejo distinto, un manejo específico para encontrar la solución del problema. Entonces, en todo problema de diseño siempre suele estar analizado de la salida hacia la entrada, es decir, si la salida es la carga que está aquí anotada como R load, siempre la solución entonces se aborda desde esa salida hacia el interior del circuito, en este caso desde el lado derecho hacia el lado izquierdo del circuito. Entonces, con ello, el primer procedimiento a seguir es entender, conocer el funcionamiento de este sistema acá del diodo Zener. Entonces, primer procedimiento, diodo Zener. De manera que entonces lo que se requiere ahora es entender sus parámetros de operación. Diodo Zener de la referencia 1N751, que es el escogido para este circuito. Entonces, de acuerdo a lo que se indica en el enunciado leído anteriormente, se conoce que el voltaje de Zener, que es de 5.1 voltios, se presenta a una corriente que suele llamarse IZT, ese es el nombre que se le da, T de test, esa T es de test, de 20 mA. En breve vamos a ver la hoja de datos para verificar sus valores. Además, también se conoce entonces que la RZ o la R dinámica del diodo para ese punto de operación es de aproximadamente 17 ohmios. Vamos a verificarlo ahora entonces en la hoja de datos de este diodo Zener. En este PDF podemos encontrar una familia amplia de diodos Zener de la empresa Fairchild. Aquí observando entonces encontramos varios elementos dispositivos, donde aquí en la mitad está el diodo 1N751A, marcado en amarillo. Para este diodo entonces en específico podemos encontrar que su voltaje
de Zener es de 5,1 voltio típico, como está mostrado aquí en la parte superior, el cual se da una corriente de 20 mA, como se indica en el enunciado del ejercicio. Y para esa corriente y ese voltaje, la impedancia esperada del diodo Zener es de 17 ohms aproximadamente. También se indica que la corriente máxima IZM que aguanta o que tolera este diodo Zener, que es de 70 mA. Entonces vamos a tomar nota de estos valores para analizar algo más que requiere el circuito. De la hoja de datos leída, entonces podemos también anotar aquí el valor de la corriente máxima de Zener. Entonces aquí IZ máximo, según la hoja de datos, es de 70 mA. Y como regla de diseño se suele tomar que la corriente mínima de Zener, dada esta corriente máxima, sea aproximadamente el 10% de la corriente máxima. Entonces con ello podemos tomar que la corriente máxima que permitiremos en este diodo Zener va a ser aproximadamente de 7 mA, es el 10% de 70 mA. Entonces tenemos estos tres valores importantes, bueno, en realidad 4 valores: la corriente mínima en el Zener, el voltaje nominal en el Zener, 5,1 voltios, la corriente de prueba a la cual se da ese voltaje nominal y finalmente la resistencia dinámica del diodo Zener. ¿Para qué entonces sirve esta información? Sirve para analizar el comportamiento del diodo Zener en el circuito. Vamos ahora a analizar entonces esta parte del circuito, solo lo que corresponde a el diodo Zener y su resistencia de alimentación. Entonces vamos aquí a redondear esta parte y analizar por otro lado ese comportamiento del circuito a continuación. Bien, aquí tenemos el circuito aparte, donde está entonces marcado la carga RL, el diodo Zener, la resistencia RS que alimenta o que limita la corriente en el Zener, y el voltaje de entrada de este circuito, que es el voltaje de rizado que viene del condensador que está conectado previamente. Recordemos que ese condensador, como se vio anteriormente en otra parte en otro tema del curso, ese condensador, su tarea es reducir el rizado que viene de la rectificación de onda completa. Entonces este BR corresponde al rizado de ese condensador. Entonces vamos aquí a representarlo como una fuente variable. Entonces de esta manera queda el circuito modelado. Entonces se conoce para este circuito que el cálculo de RS es de la siguiente forma. RS es entonces BR, este BR voltaje rizado, valor mínimo, menos el voltaje de Zener, que está aquí indicado, pero su valor mínimo, sobre la suma de la corriente mínima que pasa por el Zener más la corriente de carga máxima, donde esta corriente de carga, corriente máxima, esta corriente de carga baja por acá por la carga. Entonces pongamos acá IL, corriente de carga, y la corriente Zener pasa por acá, la que baja por el Zener, IS. Entonces esta demostración se puede hacer, de hecho se hace aquí IZ se hace en el curso, en otro tema de los que se ve en esta unidad, el cálculo de esta RS. Entonces no hago aquí la demostración porque ya se observa en otro tema de esta unidad 2. Entonces, ¿qué es BR mínima? Como sabemos, BR, como voltaje rizado que es, BR es un elemento o una representación del voltaje que viene del condensador, como se mencionó ahora, que está entonces un BR mínimo y un BR máximo. Entonces sucede que cuando el BR está en su condición mínima, la corriente que sale por aquí es mínima también, o sea, la corriente, digamos, corriente de IRS, o sea, la corriente que pasa por RS es mínima. Cuando BR es mínimo, esta IRS es mínima, y hace también que la corriente en también sea mínima. Entonces esta corriente en es mínima, y también se demuestra en la teoría que la corriente IL es máxima. Entonces cuando el voltaje BR es mínimo, la corriente en la carga es máxima, y cuando el BR es máximo,
la corriente de la carga es mínima. Entonces, de esa manera se equilibra el voltaje en el Zener y se mantiene casi constante, que es lo que se desea con una regulación mediante diodo Zener. Entonces, esto también requiere el modelo del diodo Zener. Vamos a verlo a continuación. Tal que este diodo quede entonces representado aquí a la derecha del circuito de la siguiente forma. De modo que estos dos circuitos son totalmente equivalentes. Entonces el diodo Zener, bueno, aquí falta la línea del diodo Zener. Entonces es equivalente a este modelo lineal por partes, a una resistencia RZ y a un voltaje de Z0 que se puede calcular. Entonces vamos ahora a dar la información que se tiene sobre el diodo Zener que escogimos, calcular cuánto vale BZ0. Entonces se conoce que cualquier voltaje de Zener es entonces Bz igual, sabiendo que aquí pasa la corriente de Zener y Z, también igual en su modelo equivalente IZ. Entonces en el modelo equivalente Bz es Rz por IZ más Bz0. De modo que si aquí despejamos Bz0, entonces encontramos que es Bz menos Rz y Z. Entonces esta ecuación, llamamos ecuación 1 por este lado, pues permite encontrar el valor de Z0, el valor de esta pila que está aquí conectada, de esta pila que está aquí en el modelo de la derecha. De manera que entonces, ¿qué usamos como Bz y como Iz? Pues usamos la coordenada que nos da la hoja de datos, que es la coordenada de Bz nominal, que es 5,1 voltios, la cual sucede única y exclusivamente a la corriente de 20 miliamperios. Y sabiendo que Rz también, como se indica en el manual, para esa coordenada es de 17 ohmios. Entonces con esto en calculadora, usted puede encontrar que Bz0 es igual a 4,76 voltios aproximadamente. Entonces vamos a tomar este Bz como Bz0, que corresponde a la pila constante, a esta pila constante aquí de la derecha en el modelo lineal por partes del diodo Zener. Para mayor claridad de lo que viene ahora, vamos a cambiar las ecuaciones. Vamos a decir que esta es la ecuación 1, esta de la izquierda, ecuación 1, y esta a la derecha que encontramos la ecuación 2. Entonces vamos aquí a cambiar el orden de las ecuaciones. Ahora entonces de la ecuación 1, ¿qué sucede? Que esta ecuación como tal lo indica el modelo que está aquí de la parte derecha. Entonces cualquier Bz debe obedecer a esa ecuación, es decir, si tenemos un Bz mínimo, entonces también obedece a esa ecuación. Entonces tal que ese Bz mínimo será Rz, que es constante, por Iz mínimo ahora, más la pila que es también constante, es decir, Bz0. O sea, para una condición de voltaje de Zener mínima, tenemos la corriente de Zener mínima también. Igual también podemos encontrar, si fuera necesario, que Bz máximo corresponde a Rz por Iz máximo más la pila, o sea Bz0, donde en los dos casos Bz0 corresponde al valor calculado aquí en la parte superior. Entonces esas dos ecuaciones, digamos ecuación 3 y ecuación 4, corresponden a aplicar este modelo lineal del diodo Zener. Entonces en el caso de ahora, como acá tenemos este Z mínimo, entonces vamos a usar la ecuación 3 para encontrar ese Z mínimo. Entonces vamos a reemplazar la ecuación Rz completamente y tener en cuenta ahora este valor de Bz mínimo a continuación. Entonces de la ecuación 3, Bz min es Rz, que es entonces 17 ohmios, por Iz mínimo, que hemos definido que es 7 miliamperios, más Bz0, que nos dio 4,76 voltios. De este modo entonces Bz min corresponde para nuestro diseño
a 4,879 voltios, o mejor, para redondear un poco más, BC también igual a 4,88 voltios. Con ello podemos ahora volver aquí a nuestra parte inicial del ejercicio y anotar entonces que BZ-min para este diodo Zener es entonces 4,88 voltios. Ahora la parte 2 de nuestro análisis entonces será el análisis del filtro capacitivo. Análisis del filtro capacitivo. Para encontrar el valor de la capacitivo, vamos ahora a encontrar el rizado. ¿Cuánto es nuestro rizado? Para encontrar dicho rizado, entonces volvemos aquí al enunciado de nuestro ejercicio y observamos aquí la parte final, la condición que nos pide el circuito, que es que el voltaje de entrada del circuito regulador al circuito regulador, o sea, el diodo Zener, sea un voltaje entre 10 voltios y 12 voltios. Vamos a ver entonces qué sucede con este voltaje. Acá tenemos entonces un delta de voltaje que es aproximadamente de 2 voltios. Sin embargo, vamos también a observar el circuito y analizarlo detenidamente. Bien, por condición entonces de enunciado, el voltaje de rizado debe ser entonces menor o igual a 2 voltios, según lo que se mencionaba en las condiciones del circuito. Sin embargo, ese voltaje ocurre ¿dónde? Ocurre en este punto, justamente en este punto, es decir, antes de llegar al circuito regulador, que es el circuito compuesto por esa resistencia R y el diodo Zener. Entonces, en este punto que estoy aquí marcando, se espera que haya máximo 2 voltios. Sin embargo, o sea, un voltaje entre 10 voltios y 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque recordemos que 12 voltios es lo que sale de aquí luego del transformador, 12 voltios. Pero también recordemos que los diodos también requieren un voltaje para operar. Entonces, digamos que el voltaje, pongamos aquí este nodo X. Digamos que el voltaje máximo en el nodo X es entonces el voltaje 12 menos ese diodo o uno de los dos diodos. Esto es 12 menos, asumamos que por cada diodo haya 0.8 voltios, un caso grande, digamos un caso de alto voltaje en los diodos, más aún porque el circuito es de potencia. Entonces aquí 12 menos 0.8, es decir, esperamos que el voltaje máximo allí antes del condensador sea aproximadamente de 11,2 voltios, ¿sí? Que está justamente en el intervalo que nos indican acá. Y por otro lado también entonces definamos cuál es nuestro criterio, nuestra decisión del voltaje de rizado, digamos, escogido. Entonces, para cumplir con esta condición que nos pide el enunciado, entonces es bueno ser conservadores y indicar un delta de rizado que uno desea en la simulación. Entonces escojamos que nuestro delta de rizado es de máximo 0.5 voltios. Es decir, que entre el voltaje máximo, o sea, este voltaje máximo que tenemos allí y el voltaje mínimo en ese punto, o sea, Bx máximo menos el Bx mínimo, que es nuestro delta de voltaje, digamos que este valor va a ser entonces 0.5 voltios. Es decir, con eso entonces nuestro Bx mínimo, pues despejando de allí, será entonces aproximadamente 11.2 menos 0.5 de 10.7 voltios. Y de esta manera entonces igual esto a Bx mínimo. Y de esta manera entonces estamos cumpliendo con la condición de que tanto el máximo como el mínimo están en el intervalo de 10
a 12 voltios. Entonces tenemos aquí el mínimo. Esta sería de 10,7 y el máximo de 11,2, ambos en el intervalo de 10 voltios a 12 voltios. Entonces, ¿por qué 11,2? Insisto, porque tenemos en cuenta la caída que hay en cada diodo. Entonces ya ahí de 12 bajamos a 11,2. Y el valor mínimo, estamos queriendo que luego de ese con 2 haya máximo un rizado de 0,5 voltios por decisión nuestra. De esa manera, entonces el valor mínimo que se espera en el condensador será de 10,7 voltios, que, como me acabo de mencionar, queda cubierto o queda dentro de este intervalo que nos pide el enunciado. Entonces, de esta manera, nuestro voltaje rizado es este mismo. Entonces, nuestro voltaje rizado es 0,5 voltios. De manera que este Vx mínimo y Vx máximo, entonces son nuestro voltaje de rizado máximo y voltaje de rizado mínimo. Entonces tomemos nota de eso en otra página de esa explicación. Retomando, tenemos entonces que nuestro voltaje rizado, nuestro delta voltaje rizado, será un valor de 0,5 voltios decidido para nuestro circuito, de manera que este voltaje rizado máximo es lo que viene luego de los diodos, que es entonces de 11,2 voltios. Con ello entonces nuestro voltaje rizado mínimo es entonces de 10,7 voltios. Ahí está entonces el delta de voltaje rizado, que es de 0,5 voltios. Ahora con este valor entonces podemos volver a la ecuación de la resistencia para encontrar cuánto es la resistencia que limita la corriente en el diodo. Aquí está una vez más el cálculo de la resistencia, o mejor la ecuación de la resistencia, y miremos entonces qué valores conocemos ya. Entonces BR mínimo ya está, aquí fue calculado a partir del criterio de decisión nuestro de 0,5 voltios para el voltaje rizado. También ya calculamos anteriormente el voltaje de Z mínimo. También está la corriente mínima en el Zener, que también ya se definió como 7000 amperios, y nos falta verificar cuánto vale esta corriente máxima en la carga, el cual es un dato que se da en el enunciado. Vamos a verificar ese dato entonces una vez más. En el enunciado original se observa entonces que la condición que exige el circuito para la corriente de carga máxima es de 20 miliamperios, es decir, esa será nuestra corriente máxima en este punto. La corriente máxima, corriente IL máxima que se espera que baje por la carga del circuito, IL max igual a 20 miliamperios. Entonces IL max por condición del circuito, por condición del enunciado, es de 20 miliamperios. Entonces con ello podemos ahora calcular cuánto vale esa resistencia RS. Pues RS es igual a BR mínimo, que es 10,7 voltios, menos Z mínimo, que es 4,88 voltios, sobre Z mínimo, que fue escogido como 7 miliamperios, más IL máximo, que por enunciado es de 20 miliamperios. Entonces esto permite que la resistencia RS, que limita la corriente del diodo, sea de 216 ohmios aproximadamente. Lo aproximo porque también si uno requiere armar el circuito en la vida real, pues se requieren valores concretos o específicos de resistencias que sean comerciables. Entonces por ese motivo redondeo el valor de la resistencia al valor entero más cercano. Igual a la hora de comprar, este valor no existe comercialmente hablando. El valor más cercano será tal vez 220 ohmios aproximadamente. Entonces vamos a colocar en el diseño de una simulación este valor de 216 ohmios aproximadamente. Volviendo al circuito propuesto, entonces ya tenemos aquí el cálculo de RS y vamos ahora a encontrar el cálculo del condensador. ¿Cuánto vale este condensador? Vamos a ver el cálculo a continuación. Siguiendo con nuestro orden de procedimiento, vamos al punto 3, cálculo del condensador. Cálculo del condensador. En este cálculo entonces es necesario recordar
la ecuación que define al voltaje de rizado. El voltaje de rizado, el cual viene asociado, viene relacionado con el tau definido con este condensador, es entonces el voltaje máximo que le llega al condensador menos un diodo, en este caso, menos el voltaje que se espera a la salida en la carga, digamos voltaje BL. Todo esto sobre 2 veces la frecuencia, dado que la rectificación es de onda completa, multiplicado por la resistencia RS y esto multiplicado por el condensador. Entonces de acá, de esta ecuación, podemos despejar el valor del condensador. El condensador es entonces Bs máximo. Miren que esta expresión aquí, esta expresión acá, ya se ha definido antes. Esto lo hemos definido como BR max, que en nuestro caso es de 11,2 voltios. BR max. Entonces también podemos colocarlo aquí como BR max, o sea, el voltaje máximo de rizado que se espera allí, menos el voltaje que se espera en la carga, que en este caso es de 5 voltios, que es lo que esperamos aquí a la salida del circuito. 5 voltios, aquí está BL, que nuestro circuito diseñado es de 5 voltios DC. Todo esto sobre la frecuencia 60 Hz, aquí está 60 Hz, porque la frecuencia de la red domiciliaria, acá tenemos 120 Hz por RS, que ya también hemos calculado, y por el delta de rizado, que también ya lo hemos definido como 0.5. Entonces tenemos aquí todos los valores. Entonces C de esta manera debe ser BR max, que es 11,2, o sea 12 menos un diodo, que es 0.8, menos voltaje esperado en la carga, que es de 5 voltios. Todo esto sobre 120 por RS, que encontramos en el paso anterior, que era 216 ohmios, por delta BR o delta de voltaje rizado, que escogimos que fuera de 0.5 voltios máximo. De esta manera nuestro condensador debe dar aproximadamente 478 microfaradios, también aproximadamente. De esta manera ya tenemos valores calculados en el circuito. Está entonces el cálculo de RS, el cálculo del condensador ahora, el entendimiento del Zener, y falta entonces definir cuál es la carga esperada. Entonces punto 4 ahora, cálculo de carga esperada. Cálculo de carga esperada. Para esto entonces es sencillo, la carga es la resistencia RLoad, que entonces esta resistencia pues es el voltaje de carga deseado, que es de 5 voltios para esta fuente, sobre la corriente máxima en la carga, que también nos lo da en el enunciado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dado que este elemento de aquí arriba es una constante, que es 5 voltios para nuestro circuito, y que este valor es máximo, entonces esta expresión completa nos va a dar un valor mínimo de la resistencia en la carga. Es decir, la resistencia en la carga entonces será un valor mayor o igual a la resistencia de carga mínima que sale de esta expresión, que cuánto es entonces 5 voltios sobre la corriente máxima esperada, que es de 20 miliamperios. Esto es la resistencia de carga que debemos colocar, entonces debe ser mayor o igual a 250 ohmios. Cualquier valor de carga superior a este es aceptable. Un valor menor a 250 ohmios, pues entonces va a incumplir las condiciones del circuito, por ejemplo la corriente. Entonces vamos ahora a tener sus valores en la simulación en SPICE para observar entonces el comportamiento del circuito. En SPICE vemos ahora el circuito completamente armado, considerando entonces la fuente de voltaje de entrada, la red domiciliaria,
que está aquí 120 por raíz de 2, lo cual nos da 169 voltios aproximadamente a una frecuencia de 60 Hz. La resistencia interna del primario, 0.5 ohmios. El primario, una relación de espiras que justifica la relación de 14 a 1 que se requiere, de manera que el voltaje en el secundario en efecto nos dé 12 voltios pico. Dos diodos de referencia 4007, esto definido así, para que el voltaje inverso sea un valor que sea aguantado por los diodos. Dado que el voltaje acá es un voltaje relativamente grande, entonces se requieren diodos cuyo voltaje de ruptura inverso sea un voltaje grande. El condensador calculado con el valor que encontramos en un procedimiento anterior. También el valor de la resistencia RS, 216 ohmios en esta parte. El diodo de referencia 1N751 y finalmente la carga mínima que se puede colocar al circuito, que es de 250 ohmios, siguiendo las especificaciones dadas en el enunciado del circuito. También se requiere la resistencia de aislamiento entre el tap central de transformador y tierra. Si no hacemos esto y conectamos a tierra directamente, da error en el circuito. Entonces se requiere una resistencia aquí grande, aquí está de 100 megaohmios, para que la simulación sea posible. Vamos ahora a simular el circuito para entonces observar el comportamiento del mismo. Inicialmente verifiquemos que el voltaje de salida en efecto sea de 5 voltios o aproximadamente 5 voltios. Colocamos acá las terminales del medidor y vamos ahora a la simulación resultante. Como se observa, el voltaje de salida para esta carga asciende aquí y luego llega a un valor de 5.06 voltios aproximadamente, con una cierta alternancia debido todavía a la poca variación que hay en el voltaje del Zener. Ahí lo vemos variando en el cursor, manteniendo su valor aproximado de 5 voltios tal como se decidió en el diseño o se pedía en el enunciado. Vamos ahora a observar la corriente obtenida en la carga, la cual debe ser aproximadamente de 20 mA según la condición definida en el circuito. Coloquemos ahora aquí el medidor de corriente. Vamos ahora a ver la corriente en la carga. Aquí se observa ahora la corriente en la carga que da el circuito. También colocamos el cursor y vemos entonces que la corriente se mantiene aproximadamente en 20.2 mA. Recordemos que el enunciado del circuito pedía que fuese máximo de 20 mA. Tenemos un pequeño error del menos del 10% en este caso. Estos errores pequeños se deben a las diferencias que hay entre el modelo de SPICE del diodo y el modelo que tomamos en el cálculo teórico. Un error menor del 10% es un error aceptable. Vamos ahora a observar el voltaje rizado en el condensador, el cual por diseño se definió que fuese aproximadamente de 0.5 voltios máximo. Vamos a ver cuánto nos está dando el voltaje rizado aquí a la entrada del regulador, esto es en el condensador. Vemos aquí ahora la variación del voltaje en el condensador con un rizado que vamos a medir a continuación. Vamos a encontrar aquí el valor máximo, el valor mínimo. Hagamos un zoom de esta gráfica y aquí encontramos entonces una variación. El valor máximo aquí 11,26, aproximadamente 11,27 redondeando. En teoría se definió, se encontró que era 11,2, luego el voltaje de caída en el diodo y el voltaje mínimo, vamos a colocarlo por acá, aproximadamente 10,8, que en teoría habíamos encontrado, habíamos calculado que era 10,7. Aquí nos está dando 10,8, es decir, nuestro voltaje de rizado es entonces aproximadamente, una vez más aquí colocamos los valores, el máximo y el mínimo, y acá el cursor nos muestra entonces que el rizado esta diff es de 0.4 o 0.41 voltios. Recordemos que el rizado deseado era de máximo 0.5 voltios. Entonces tenemos un rizado que
corresponde o cumple la condición de máximo 0.5, no estando menor, no estando 0.41 voltios aproximadamente. Dediquemos ahora todo el circuito aquí de nuevo, corremos aquí los cursores y ahí está entonces el voltaje según lo esperado también, de acuerdo a los cálculos realizados. También podemos verificar el voltaje en el secundario. Siempre se toma de un secundario al tap central. Vamos a medir ahora cuánto va el voltaje en el secundario. Se espera que sea de 12 voltios, según la relación de espiras 14:1 que fue definida aquí en la parte inferior para ese transformador ideal. Aquí se observa ahora el voltaje del secundario y podemos medir aquí el voltaje pico. Voltaje pico entonces está aquí 12,07 voltios y el voltaje mínimo por este lado está en menos 12,1 voltios, o sea el secundario también tiene el voltaje deseado, el voltaje esperado de acuerdo al uso del transformador ideal con relación de espiras de 14:1. Para finalizar, miremos ahora el comportamiento del circuito para varias cargas. Entonces hemos aquí colocado una carga RLoad como un parámetro, el cual vamos a definir con diferentes valores de resistencias. Este parámetro es definido en el archivo de simulación. Aquí está entonces la configuración Parametric Suite, en la cual entonces he colocado que tenemos un parámetro llamado RLoad, un parámetro, y que va a tener un valor de una lista de valores distinto desde 50 ohmios hasta 1 kilo ohmio. De 50 ohmios, 100 ohmios, 200 ohmios, 250 ohmios, 350 ohmios, así sucesivamente hasta 1 kilo ohmio. Entonces vamos a ver para estas tantas resistencias cómo se comporta el voltaje en la fuente. Vamos a simular ahora. Aceptamos aquí OK para que simule para todas las cargas definidas. De nuevo acá 50 ohmios, 100 ohmios, 200 ohmios y así hasta 1 kilo ohmio a temperatura ambiente. Vamos a escoger ahora qué gráfica colocar. Primero mostremos voltaje en la salida, una vez más. Aquí está el voltaje en la salida y vemos que hay valores de resistencia de carga cuyo voltaje no llega a los 5 voltios. La línea verde, por ejemplo, que se muestra aquí, esta línea verde corresponde, aquí hacemos clic en el icono, a 50 ohmios. O sea, para 50 ohmios, como se espera, el voltaje no llega a 5 voltios. También en la línea roja, que está aquí en la mitad, corresponde a 100 ohmios, tampoco llega a los 5 voltios. Con ello también rompemos el mito de que todo circuito con Zener siempre mantiene el voltaje. Eso es falso. No todo Zener mantiene el voltaje. Se requiere que el circuito tenga un diseño específico para que el voltaje de salida del Zener se mantenga en el voltaje deseado. En este caso tenemos un Zener de 5,1 voltios, pero vemos que para unas cargas el voltaje no llega a los 5 voltios. En la línea roja vemos que el voltaje está a 3 voltios y medio aproximadamente. Y aquí en los voltajes en la parte superior de varios colores que llega a los 5 voltios. Entonces vamos a ver para qué resistencias se logra esto. Recordemos que por diseño la carga mínima deseada o esperada era de 250 ohmios. Vamos entonces a verificar ahora aquí con el zoom qué voltajes en realidad cumplen esa condición. Entonces vemos acá esta línea azul que corresponde a una carga de 200 ohmios. Una carga de 200 ohmios. Ese voltaje azul, veamos aquí las variaciones. Aquí el cursor para esta azul está entre 5, está variando allí para 200 ohmios. Entonces tenemos aquí que el voltaje es de 5 voltios. La línea amarilla es de 250 ohmios, o sea, la carga no está esperada, que también mantiene el voltaje en 5.05 voltios aproximadamente. Y a partir de allí hay valores de resistencia mayores que cumplen la condición también. Por ejemplo, acá esta línea azul es 500 ohmios, que es mayor a 150. Entonces vemos que para valores cercanos a 150 ohmios
el circuito cumple el funcionamiento de un voltaje ese de 5 voltios en la salida. Vamos también a verificar ahora la corriente. Para la corriente también agregamos de nuevo la medida de corriente. Vamos ahora a observar lo obtenido. Aquí se observa ahora las corrientes para cada carga. Recordemos que hay cargas de 50 y 100 ohmios que no logran. Aquí 50 ohmios no logra el voltaje y por ende la corriente es muy grande. Esta corriente grande de 40 mA es porque hay una exigencia del circuito para mayor corriente, pero aún así no logra el voltaje de 5 voltios. Entonces por eso no cumple la condición del circuito y por eso el voltaje no es de 5 voltios. La línea roja también, la línea roja es de 100 ohmios, 100 ohmios como se muestra acá. También tiene un voltaje grande de poco más de 30 miliamperios, pero tampoco cumple la condición del voltaje. Entonces por eso la corriente se excede superior al valor indicado en el enunciado del circuito. La línea azul es de 200 ohmios. Veamos la línea azul, la corriente esperada para esta línea azul. La línea azul de 200 ohmios, el voltaje sí era 5 voltios, pero vemos que la corriente está de 25 miliamperios, o sea, una corriente muy grande, superior a la esperada o a la deseada. Entonces, aunque cumpla el voltaje, no cumple la corriente, es decir, la carga de 200 ohmios no cumple el trabajo en el circuito. Y finalmente la curva amarilla, una vez más de 20 miliamperios, que cumple tanto en corriente como en voltaje. Entonces a partir de allí, de este punto 20 miliamperios hacia abajo, tenemos cargas grandes, es decir, resistencias mayores a 250 ohmios. Entonces, por ejemplo, la línea morada y la morada, que es de 350 ohmios, la corriente es menor a 20 miliamperios. Recordemos que entre 20 miliamperios es la corriente máxima esperada, manteniendo el voltaje de 5 voltios. Por eso entonces la corriente de 25 miliamperios es una corriente que, digamos, supera el diseño. Vamos a ver otra variable del circuito. Vamos a graficar ahora una vez más, pero para estas cargas variables, el voltaje en el condensador para observar el rizado esperado. Aquí está la gráfica del voltaje rizado para varias resistencias en la carga. Entonces vemos una vez más, por ejemplo, la línea verde, el primer punto acá. Vamos a hacer un zoom. Bueno, de nuevo aquí, un zoom mayor. Tenemos una variación, un delta de voltaje, de manera que para la línea amarilla, que es la de 250 ohmios, como ya habíamos medido antes, se mantiene el voltaje menor a 0.5. Vamos a poner aquí una vez más este valor acá. Ahí está, entonces 0.4 voltios. Pero también vemos que la línea roja, por ejemplo, aunque no cumple la condición de corriente ni de voltaje, mantiene el delta. La línea roja entonces tiene un máximo de 11,2 voltios y un mínimo de 10,7. Entonces la línea roja está dentro del intervalo de los 0.5 voltios y aún así no cumple la parte final porque no cumple el voltaje, tampoco cumple la corriente, pero sí cumple la primera parte del filtrado en el condensador. Y finalmente la línea verde, la primera, que tampoco cumple en la salida, pero acá el voltaje mínimo, vámonos aquí también, el voltaje mínimo está en 0.6 voltios aproximadamente. Entonces hay una exigencia grande, como es una resistencia de 50 ohmios, recordemos que a menor resistencia mayor corriente, y esa exigencia de corriente hace que la variación de voltaje en el condensador sea muy grande. Aún así intenta mantener el voltaje deseado, que era de 0.5 voltios. Aunque no lo mantenga, pues sabemos que esas dos resistencias de carga están fuera de análisis porque superan la corriente permitida en el circuito y una vez más no cumplen el voltaje de salida. Entonces en realidad podemos aquí estar observando solo las gráficas a partir de 200 o de 250 ohmios aproximadamente. Para 200 ohmios, que es la línea azul,
Vamos también aquí a graficar. De nuevo aproximadamente la línea azul y tenemos aquí un voltaje menor de un voltaje mínimo de 10.8. También entonces cumple la condición de 0.41 voltios, 0.41 voltios aproximadamente de voltaje realizado en el condensador. De esta manera entonces hemos primero diseñado y analizado un circuito de regulación, de rectificación, a fin de construir una fuente de voltaje DC de 5 voltios con condiciones de corriente máxima definidas y también con el trabajo de un diodo Zener también escogido digamos de manera comercial. Hemos mostrado la variación de las cargas y hemos observado que el circuito final obtenido cumple las condiciones exigidas en el enunciado del problema. Vamos ahora a cerrar la tutoría con la bibliografía de este tema para que ustedes complementen el estudio necesario. Para complementar y entender aún más el circuito analizado y diseñado, recomiendo la lectura de estos libros. De allí fue tomado el circuito original, con modificaciones que hice para este ejemplo. Hasta pronto.